Yo sé que ya se lo dijiste hace rato, pero es bueno siempre animarnos. Abra su Biblia, de favor. Continuamos con nuestra serie. Ya estamos a pocos capítulos de terminar. La iniciamos hace un año, hermano. El libro de los Hechos. Ahora sí va a poder decir, ahora sí estudiamos todo un libro. Estamos casi al término de este libro de los Hechos. Y creo que todos seguimos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 19. Y vamos a continuar con esta serie Tiempos Nuevos para la Iglesia y su misión. Amén. Y vamos a leer de los versos 1 al 7. ¿Lo tiene? Ok. Fíjese, de aquí, hermano, el Señor nos llevó a tomar un tema. Y claro, creo que es bueno decirlo, que los temas muchas veces para nosotros como pastores lo podemos tomar del texto, pero también el Señor nos lo puede dar a través de otras enseñanzas, porque bueno, yo me alimento de muchos pastores de Casa Oración. Mira, aunque hay muchos pastores buenos por las redes sociales, yo solamente tengo una línea: Casa de Oración. No estoy haciendo propaganda, No, pero es donde el Señor me puso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde el Señor te puso? Casa de Oración. Diga conmigo, Casa de Oración. Entonces eso, ahí me alimento. Y de ahí el Señor muchas veces, si no siempre, me habla. Y fíjate que de aquí tomamos el tema de hoy, que es: ¿qué tipo de discípulos somos? ¿Qué tipo de discípulo somos? Y bueno, vamos a leer los versos del 1 al 7, que dice de la siguiente manera: Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, es decir, pedregosas, difíciles, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuanto creíste? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Qué más? Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que vendría después de él, ¿verdad? Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, o sea, creyeron en su corazón. Ya hubo un proceso de arrepentimiento, pero creyeron en Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué, hermano? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a orar. Padre, primeramente te damos gracias por tu amor y tu misericordia en esta hermosa mañana. Gracias porque nos permites poderte alabar con nuestro corazón y ahora recibir el consejo de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser cristianos comprometidos totalmente. Ayúdanos, Dios, para no caer en el error de un cristianismo o de un medio cristianismo. Queremos ser cristianos completos, comprometidos totalmente. No solo una parte, Señor, sino todos. Ayúdanos, Dios, para que como discípulos llenos de ti, ahora seamos instrumentos en tus manos para poder bendecir la iglesia donde tú nos has puesto. Porque ciertamente todos los que estamos aquí
estamos llenos de tu Espíritu Santo. Ya tenemos a tu Espíritu Santo los que creemos. Ese es el bautismo de tu Espíritu Santo, cuando creemos en ti. Ahora, Dios, ayúdanos a permanecer firmes, a seguir el orden de tu palabra, para que podamos ser de esos discípulos que se llenan de ti para continuar la obra mientras estemos en esta tierra, predicar el Evangelio. Dame de nuevo y que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y la iglesia dice amén y amén. Creo que muchos de ustedes saben que la palabra discípulo en el hebreo es la palabra talmid. En el griego la palabra discípulo es matetes o metetes. Ambas palabras, hermano, tienen que ver con alguien que es seguidor, aprendiz y estudiante. Ponga atención en todo esto, porque precisamente tiene que ver con qué tipo de discípulos somos y de quién o a quién le perteneces. La palabra matetes o metetes y talmid, mis hermanos, cuando hablamos de alguien que es seguidor, aprendiz, estudiante, esta palabra tiene que ver también, o implica, mejor dicho, una relación con su rabino. Repito, talmid, mis hermanos, como matetes, implica uno que está relacionado con su rabino. Dos, que manifiesta la imagen de su tutor, de su rabino. Lo que quiere decir, hermano, que un discípulo debe modelar la imagen de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 14, vaya conmigo por favor al Salmos 14 y mire lo que dijo el salmista en relación a modelar la imagen de Dios. Salmos 14, como discípulos. Dice el salmista, ¿qué dice el necio? No hay Dios. Pues dice el necio en su corazón, no hay Dios. No va a modelar una imagen de nuestro único Dios y verdadero. Pero ahora váyase al capítulo 15 y déjame leerte algo. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué dice, hermano? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora váyase rápido hasta el Salmo 115. Que este es el texto que quiero tomar. ¿Lo tienes? Hace un momento dije que un verdadero discípulo o un discípulo es el que se relaciona con su rabino, el que manifiesta la imagen de su rabino, lo que quiere decir que un discípulo debe modelar la imagen de Dios. Mire lo que dijo el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él hizo ha hecho, quiso Él ha hecho. Ahora verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de las manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Verso 8, léalo fuerte conmigo. ¿Qué dice? Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos.
En otras palabras, diga conmigo, tú te conviertes en lo que más adoras. Tú te conviertes en lo que más adoras. El apóstol Pablo también dice en Efesios, si gustas acompañarme, capítulo 5, Jesús inspira a Pablo, lo instruye y le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mira el verbo que viene: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Se da cuenta lo que implica ser un discípulo de Cristo, mi hermano? Ser a la imagen de Cristo. Ahora, hermano, ¿sabías que hay muchos cristianos que siguen a Jesús? Diga conmigo, amén, pero medio tiempo. Es decir, hay discípulos de medio tiempo. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, son cristianos medios comprometidos, son discípulos medio obedientes, son discípulos medios transparentes, medio honrado, medios íntegros. Por lo tanto, hermano, ese tipo de estudiantes, ¿qué cree? Este tipo de discipulado no agrada al Señor. Ahora, a manera de pregunta, ¿cuántos quieren ser realmente discípulos que agraden al Señor? ¿Cuántos quieren ser discípulos que completamente estén comprometidos, completamente sean obedientes, completamente estén interesados, completamente estén dispuestos para servir a Dios? ¿Sabe qué implica esto? Estar totalmente lleno del Espíritu. No a medias, hermano. Ahora el tema que el apóstol Pablo nos trae en Hechos capítulo 19. Quiero tomar los versos que de aquí estamos tomando nuestro estudio, que dice el apóstol Pablo. Claro, es Lucas el que está narrando, diciendo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya vimos quién fue Apolos. ¿Recuerdas quién fue Apolos? Él era judío, pero era un hombre que dicen los versos anteriores, desde el verso 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué? El bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y lo expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora encontramos al apóstol Pablo nuevamente a decir: ¿qué tipo de cristianos somos? Y no porque deba de haber muchos tipos de cristianos, hermanos, solamente hay un tipo de cristiano. ¿Sabe cuál es? El discípulo que es a la imagen de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? El salmista en el Salmo 115 dice que semejante a ellos son los que adoran imágenes que no tienen vida. Tienen ojos pero no ven, tienen manos. Es decir, están una imagen por dentro. ¿Cómo está, hermano? Hueca, vacía. Entonces fíjate lo que dice el salmista: semejante a ellos son los que le adoran. Entonces la gente que es politeísta, ¿qué es politeísta? Que tiene muchos dioses. ¿Sabe cómo está por dentro? Vacía. El cristianismo no tiene muchos dioses, solamente tiene un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es monoteísta. Creemos en un solo Dios. Ahora, sin duda lo que el apóstol Lucas nos está mostrando es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Diga conmigo: es vital la obra del Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, hermano, entonces encontramos que el poder de Dios
se manifiesta por medio del Espíritu Santo a salvar, amén. Pero número 2, a equipar a hombres y mujeres. ¿Para qué? Para llevar a cabo los planes eternos de Dios. No solamente fuimos llamados para salvación, sino que fuimos ahora equipados. ¿Para qué, hermanos? Para ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante analizar a través de este estudio, hermano, qué tipo de cristianos somos. Somos discípulos, cristianos. Ahora viene la pregunta: ¿llenos del Espíritu? ¿O somos cristianos vacíos del Espíritu? ¿Sabías que hay creyentes que pueden estar en una iglesia llenos del Espíritu y venir a la iglesia, leer la Biblia, orar e incluso servir, pero vacíos? Tenemos tú y yo un compromiso con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál? Permanecer firmes hasta que la muerte o el regreso del Señor nos llame. Ahora, ¿cómo debemos permanecer como discípulos? Diga conmigo: llenos del Espíritu, no vacíos. Entonces, mis hermanos, en este estudio, tú y yo debemos andar como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira lo que dice: al igual que Apolos, Pablo les pregunta a estos discípulos que se habían encontrado, discípulos sinceros, pero que ellos estaban a mitad de camino. ¿En qué sentido? A mitad de encontrar todo lo que hace el complemento de un cristiano lleno del Espíritu. Dice el verso 2: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Estaban como ¿quién? Como Apolos. Eran poderosos. Ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor, sí, pero les faltaba que les anunciaran algo. ¿Qué? El poder y la obra del Espíritu Santo en nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cristianos, hermanos, que están llenos de poder, pero no lo saben. Y si lo saben, diga conmigo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese poder que Dios te ha dado? Dios nos ha dado el poder. ¿En qué sentido? Nos ha dado dones. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo rápidamente, 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Y dice el apóstol Pablo a esta iglesia en Corinto, a los santos, dice así en su introducción del libro: a los santificados por Cristo, a los que han sido rociados por la sangre de Cristo. Y dice: no quiero, hermano, que ignoréis. Diga conmigo: ignorancia. Hermano, lo más grave de un discípulo de Cristo es la ignorancia, pero no nos justificará delante de Dios. ¿Sí lo sabías? Señor, pero es que yo no sabía que no tenía que pasarme el semáforo. Dile eso a uno de tránsito, ¿y qué te va a decir? Vas al corralón con todo y tu carro, o te va a pedir la licencia y vas a tener una multa. Y si tú le dices: disculpe, oficial, pero yo no sabía, él te va a decir: hay un reglamento de tránsito. Su deber como ciudadano, ¿qué es hacer? Enterarte. De manera que alguien que no tenga un conocimiento de algo no te asume, no sea responsable, porque darás cuentas a Dios de tu vida, de lo que Él te dio. No me vean así, de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren, que desatiendan, que descuiden, ¿qué? Acerca de los dones espirituales. Es decir, acerca de los beneficios que hemos recibido por el Espíritu Santo. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, es decir, sin Cristo, cómo estábamos, hermano? Extraviados.
Andábamos por donde queríamos. Éramos guiados por nuestra carne, por nuestras emociones, sentimientos, yo creo, pienso. Fíjate, somos gobernados por lo que pensábamos y por lo que sentíamos. ¿Y sabes cómo se veía esto? Por lo que actuamos. Y dice Pablo, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Así estábamos. Así adorábamos. ¿Cuántos de aquí eran de la iglesia tradicional o fueron de la iglesia tradicional? Amén. ¿Los otros eran mormones? Ay. Quizá algunos de otra denominación. Pero hermano, lo más difícil en la obra de una persona es que solamente diga, ya soy salvo, creemos en Dios, amén. Pero falta algo, ¿qué? La obra del Espíritu Santo. Verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús, y a nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No me voy a detener en el texto y explicarlo, pero algo que Pablo está diciendo es precisamente la diferencia de aquellos que dicen que creen en Dios, pero sus acciones siguen ofendiendo. Por ejemplo, una mujer que dice que cree en Dios, pero se rebela contra su esposo, no lo ama, no lo respeta, no dice mi amor, seamos un equipo, trabajemos juntos, tú y yo nos amamos. Por más que diga que cree en Dios, Dios no le va a creer. ¿Por qué? Porque para que esas palabras sean eficaces, necesita la obra del Espíritu Santo. Porque el hombre, en las más de 40,000 religiones que existen alrededor del mundo, se centran en la humanidad del hombre y no en la gloria del Hijo de Dios, Jesucristo. Y Jesucristo, nuestro Consolador, se fue a la diestra del Padre y nos dejó al Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, o un hombre que dice que cree en Dios, que dice que lee la Biblia, pero no ama, no honra, no respeta a su esposa, no la cuida, no cuida a los suyos, no da frutos de una vida. Entonces, hermanos, podrá decir que cree en Dios, pero Dios le dirá, quiero ver frutos. Y los frutos, según Gálatas 22 al 23, dice que es por la obra del Espíritu Santo. Por eso te decía, hay mucha gente que puede decir que cree en Dios, pero está llena por dentro, porque lo único que refleja es lo único que recibe de estudio, pero no refleja lo que el estudio provoca en la vida de un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Qué produce? Obras. ¿Cuáles obras? Tu manera de andar, tu manera de caminar. Sigo entonces leyendo. ¿Dónde me quedé? ¿Qué verso? Ok. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros de fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, otro, ¿qué? Profecía, a otros discernimiento de espíritus. Aquí no significa que ves demonios, hermano. No, hermano, te vi algo, está atrás de ti. ¡Oh! Y ahí tienes al hermano. No, hermano, esos son charlatanes. No es que tú veas y le digas, te vi una sombra. Pues todos tenemos sombras, ¿sí o no? Mire, ahí está la mía. Discernimiento de espíritus es que Dios nos da la capacidad para ver que hay hombres o mujeres malos, perversos, que no buscan la unidad sino la separación de la iglesia. ¿Sí lo sabías? Entonces, dice lo siguiente. ¿Dónde me cree? ¿Verso qué? 10. A otro hacer milagros, a otros profecías, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. ¿Sí dice así? Pero a estas cosas les hace ¿quién? Uno, y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere.
porque así como el cuerpo es, ¿cuántos, hermano? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todo esto se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, en este cuerpo de Cristo, ¿qué creen, hermano? Todos tienen dones. Y más para los preguntones. Hay creyentes que cuando vienen, pastor, ¿y por qué yo esto? ¿Y por qué soñé esto? ¿Y por qué esto? Le digo, ya ves, Dios te está llamando a servir. Pero ¿cómo sabe, pastor? Pues mira todo lo que me dices. Hermanos, entonces, qué importante es que un cristiano no se quede a medio camino. Volvamos al texto, Hechos 19. Entonces, ¿en qué fuimos bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y dice Pablo, es que Juan solamente bautizaba en arrepentimiento. Pero el mismo Juan, esto lo encuentras en Juan capítulo 1, donde nos dice que Juan solamente era ¿qué? El testimonio. ¿De quién? El que preparaba el camino del Señor. El que les dijo, miren, pero hay algo, yo solamente estoy preparando el camino, pero viene alguien más que los bautizará ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Ese poder no lo tenía Juan el Bautista. Y estaba hablando, hermano, de nuestro Salvador, sí, pero también del Consolador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué hicieron estos creyentes, hermano? Aceptaron. Recordemos que aquí había un asunto. Aquí los judíos, hermano, no estaban recibiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Los judíos solamente decían, solo Dios, solo Yahvé, solo Jehová, y sus tradiciones. Pero Jesús fue quien retó a todos estos supuestos maestros para decirles, miren, ustedes hablan de las Escrituras. Y Jesús les dijo en Mateo 23, a estos escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no tienen la obra del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que en otros pasajes en los evangelios les dijo, ustedes son qué? Ataúdes, por fuera deslumbran, pero por dentro son costales de huesos. ¿Por qué? Porque les faltaba el Espíritu Santo. De manera, hermano, que no es suficiente solo decir Jesús. Ahora, a esto viene entonces lo que Jesús decía, y lo que Pablo está interpretándoles es lo que Jesús ya había prometido. La promesa, hermano, que estaba desde el Antiguo Testamento. ¿De quién? De la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esta promesa ya había sido anticipada por medio de los profetas. Ezequiel 11:19 dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué significa? Que la obra del Espíritu Santo nos hace dóciles para escuchar la voz de Dios. Tenemos otra cita, hermano, apoyada en el Antiguo Testamento, y es Joel 2:28, donde hablaba del derramamiento del Espíritu Santo, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, Señor, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y no se diga el libro de Isaías 32:15, que dice, hablando que era el último de los profetas, y después ya viene Juan el Bautista, hasta que sea sobre nosotros el derramamiento del Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, mis hermanos,
La promesa del Espíritu Santo ya estaba. Mientras el bautismo que está presentando Pablo a estos hombres era por el conocimiento solamente de arrepentimiento y fe para perdón de pecados, el bautismo, hermano, con el Espíritu Santo era de poder y autoridad para el servicio en el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos aquí nacimos para adorarle y para servirle, de manera directa o indirecta. ¿Qué quiero decir de manera directa? Tal vez el Señor te llame a servir en uno de los ministerios. Que, hermano, la mies es mucha. ¿Qué se necesitan? Obreros. Pero bendecimos a Dios por los obreros que está trayendo a esta iglesia. Amén. Y oramos por ellos. Que el Señor los siga llenando de poder. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios soberano. Amén. Entonces, mis hermanos, la personalidad con la influencia y el control de Dios, de manera tal que la persona humana y divina trabajaran juntas en el logro de los propósitos eternos. En Hechos 1:8 encontramos, hermano, nuevamente el anticipo de la promesa del Espíritu Santo, y aquí encontramos el síntesis de la historia de todo el libro de los Hechos. Que dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hace un momento que yo dije que un esposo, una esposa y nuestros hijos necesitamos el poder de Dios para cumplir con nuestro servicio en nuestra casa. Amén. Pero no solamente esa obra cumple el Espíritu Santo, sino que nos ayuda cuando nos sentimos solos, en aflicción, en tristeza, en angustia. Entonces, mis hermanos, esta expresión que da Lucas: y recibirán poder. Juan 14:15, por favor. Aquí nos enseña algo el apóstol Juan y dice: si me amáis, ¿qué dice, hermano? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Estos hombres amaban a Dios. Creían, tuvieron ese proceso del arrepentimiento y de fe en Jehová, pero les faltaba algo. ¿A quién? Jesús, el Hijo de Dios. Juan capítulo 6:14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa obra nos tiene que quedar bien en claro, mis hermanos. La Biblia tiene que ser leída bien, no solamente donde nosotros querramos, pero vamos allá. Ahora, Jesús dijo entonces: si me amas, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. Esta es la señal o la marca, hermano, de un discípulo que realmente ama al Señor. ¿Cuál? Ama a Dios. ¿Qué tipo de discípulos somos? No solamente el discípulo es el que declara que le ama, no es el que declara o siente la alabanza en gran manera, hermano. No, es la obediencia de ese discípulo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará, ¿qué dice? Otro. ¿Sí dice así o no? ¿Sí dice así? Hermanos, qué importante es que leamos Biblias en su traducción original, porque hay Biblias, hermanos, que nosotros debemos de estudiar con mucho cuidado. Hay unas que nos ayudan para entender y tener una traducción más sencilla y comprensión. Pero aquí nos dice claramente Juan que Jesús dijo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Ahora observe, hermano, otro, ¿qué dice? Consolador. Juan habla del primer consolador. ¿Quién? Jesús. Cuando estuvo en sus discípulos, ¿quién los consolaba? ¿Quién consoló a Pedro? ¿Quién consoló a Lucas? A Juan, a Felipe. No les escucho.
Jesús, ¿quién era? El consolador, diga conmigo, de carne y hueso. Pero eso es lo que en muchos tiempos se ha atacado y se ha atentado contra la divinidad del Hijo de Dios. Jesús 100% hombre, pero vino a presentarnos el Evangelio, amén, a llenarnos de poder, como a través de su Espíritu Santo, el otro consolador. Ahora Juan habla del primer consolador, repito, Jesús, mientras estuvo con ellos como hombre. Ahora habla de la tercera persona de la Trinidad. Y este es un asunto que para muchos, hermanos, y para nosotros es sumamente incomprensible. Hermano, una denominación que diga no es así, hermano, eso es sectarismo. Nadie puede definir, y lo más delicado es que nosotros, hermano, querramos hablar de la Trinidad como creyéndolo saber todo y no lo sabemos todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reconocen que no lo saben todo? Yo reconozco. Mira, hermano, yo cometí errores y los sigo cometiendo. Pero alguien, cuando estábamos en la sierra, mi esposa y yo de misioneros, les decían, pues ve con el hermano Ángel, porque lo que no sabe lo inventa. Sí pegaba, sí pega. Dígale al que está a su lado y achú. Sí, porque a lo mejor alguien va a decir amén. Pero he aprendido algo a través de nuestros pastores, nuestro pastor Chuy y otros pastores en casas de oración que yo sigo para seguir aprendiendo. Y entre ellas el pastor Fleming, un pastor que el Señor le sigue dando mucha gracia en el estudio, en la enseñanza. Y aprendíamos algo. Qué importante es que cuando no sepas decir algo, mira, Tochito, no digas nada. Nuestro problema es que cuando a veces queremos decir, que para que no digan que tú no sabes. ¿Y qué hacemos? No, pues es que en 1932 y hablamos cosas que a veces ni sabemos. Y yo lo reconozco, me ha pasado. Pero pues yo tengo un compromiso con Dios, primeramente en mi vida espiritual. Entonces, hermano, si hay ocasiones que tú no sabes nada de un tema, mira, es mejor que digas, mira, ahorita no lo sé, pero déjame estudiar, déjame informarme y te digo. ¿Cuántos creen que eso es bueno? Pero no hagas esto. Pastor, le trajo un hermano, ahí se lo encargo. Él tiene dudas. No, hombre, a ti te lo dio el Señor. O sea, te lo puso en el camino para que tú me enseñes. ¿Cuántos dicen amén? Se lo enviaste al pastor. Si yo tengo un montón de dudas también y de cosas que aprender. No lo sabemos todo, pero tenemos que aprender que cuando algo no sepas, mira, mejor es guardar silencio. Y no, porque podemos decir cosas que no son ni bíblicas y que no entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo, cuando nos enseña, entonces Juan dice lo siguiente, habla de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Consolador. Aunque esa palabra Trinidad no está en la Biblia, no significa que no hable de tres personas, no tres dioses, hermano, tres personas que tiene Dios, que es el Padre y creador de todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no es creador de Jesús. Dice, y Jesús en Juan 1:1, en el principio era Dios y el Verbo. Es más, vaya conmigo. ¿Sí o no? Sabe, diría el pastor. ¿Qué les dije? Juan 1, ¿lo tiene? Dice así, en el principio era. Ahora ese verbo es un verbo descompuesto, ¿sí lo sabían? ¿Qué significa eso de verbo descompuesto? Sí, hermano, que habla de, este verbo habla de que esta palabra era, en el sentido y el lenguaje del español, todos los que son maestros en este asunto, yo no soy un maestro de esta situación, pero dice que es un verbo descompuesto porque quiere decir que nunca ha tenido un principio ni va a tener un fin. Entonces dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con
Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que que todos creyesen por Él. No era Él, Juan el Bautista, la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz que verdadera, que alumbrara a todo hombre. Venía, ¿quién? Jesús. ¿A dónde? A este mundo. No lo conoció. Y miren lo que dice el verso 11, y esto está tremendo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Jesús, así dice, ¿eh? ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, si alguien no cree en Jesús, el Hijo de Dios, y dice que cree en Dios, lamento decirlo, que no es así. Bueno, puedes decir que crees en Dios, pero no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús. Sigamos leyendo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, ¿quién era el verbo? Jesús. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque será primero que yo. ¿Ya vieron? Es decir, siempre ha existido. El Padre siempre ha existido. El Hijo siempre ha existido. No fue creado, sino fue puesto en el vientre de María como sobrenaturalmente. ¿En qué forma? En forma de hombre, pero sin pecado. Fue una obra espiritual. Amén, hermanos. Regresa a Hechos 19. ¿A dónde estábamos? Juan. Entonces la Trinidad, mis hermanos, ¿quién? El Consolador. El otro Consolador, ¿quién era? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Verso 16: para que esté con vosotros. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Ahora les anticipo, no voy a terminar mi enseñanza, porque de este tema, hermano, ¿qué cree? Voy a dar 8 temas en relación a la vida en el Espíritu Santo. ¿Está listo? Bueno, pues empezamos hoy. Esta es la introducción. Así es que no falte el próximo domingo, porque mando por usted. No, no es cierto. No se lo crea. Rogaré al Consolador: Espíritu Santo, tráetelo, por favor. Observe, hermano, para que esté con vosotros. ¿Qué dice? Para siempre. Jesús, mi hermano, en ese momento, si lo sabías, no era omnipresente. ¿Por qué? Pastor, blasfemia. Espérame. No era omnipresente porque vino como hombre. ¿Sí o no? Sí. Es lo que dice el texto, ¿cierto? Pero recordemos que Jesús vino, entonces, repito, como cuerpo de carne y hueso. Pero ¿quién crees que sí andaba en todos momentos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo podía estar en un solo lugar, pero a la misma vez, hermano, ¿qué cree? En todo el mundo y en todas las vidas de los creyentes. Verso 17, vámonos al verso 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Y decía el pastor, podemos añadirle algo, que y pronto estará con nosotros. Ahora, hermano, qué importante es entonces saber la obra del Espíritu Santo. Qué importante es conocer la doctrina del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, no solamente es decir, sí creo en el Espíritu Santo, creo en la Trinidad. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es su obra? Porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, diga conmigo, es fundamental, hermano.
Entonces, repito, hermano, la Trinidad es una de las doctrinas más debatidas entre los grupos y denominaciones cristianos. Cristianos que pueden decir un montón de cosas, hermano, pero ellos no han tenido experiencias con el Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo. A causa de estos debates, mis hermanos, han surgido, como este tema de la Trinidad es tan debatido en las redes sociales, y esto y aquello y no y sí y bla bla bla, ¿qué cree? Han surgido otras denominaciones que han caído en el extremo de quitar totalmente ¿qué? La Trinidad de su doctrina, lo cual es un error. Ay, ahorita no en el momento, por favor, gracias. Si me hablaban no estoy, gracias. Entonces, este error, mis hermanos, ha llevado a muchos a quitar de sus iglesias, de su denominación, la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es una doctrina hermosamente bendecida para nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos dicen amén? Y una de esas denominaciones, quienes han quitado la Trinidad, son llamados unitarios, hermano, o conocidos como solo Jesús. Y diga conmigo, o más bien dicho, ¿a poco no suena bien impactante? Diga conmigo, solo Jesús. ¿A poco no suena así como que este es otro nivel? Pero ahora escucha esto, solo Jehová. ¿A poco eso no tan? No, pues todavía más, es Jehová el creador. Sí, pero la Biblia de Génesis, Apocalipsis nos habla de tres personas. Repito, no dioses, hermanos. La tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces puede sonar muy espiritual, pero diga conmigo, pero no lo es. Y tienes que tener cuidado, porque hoy muchos cristianos terminan en esos lugares llamados pentecostales también. Y puedes ver ahí que hacen bayuya y huya y se caen. Pero dicen que Jehová fue en el Antiguo Testamento, Jesús solamente. Ellos toman a decir que Jehová y Jesús y Espíritu Santo, es decir, Jehová, Jesús fueron nombres en tiempos. Jesús fue Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús, bueno, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, pero en los siguientes, cuando dice Espíritu Santo, se refiere a Jesús, pero ya es con otro nombre. No, hermanos, esa doctrina es una doctrina no bíblica. Ahora, esta denominación solo lee la Biblia donde Jesús habla. Y hay algunos que van a hablar de Dios solo donde nada más encuentran Dios, pero no hablan donde dice Espíritu Santo y donde hablan de Jesús. Al igual, esta denominación habla solo donde habla de Jesús, pero no hablan donde dice Dios y donde dice el Espíritu Santo. Y si tú lees el libro de los Hechos, ¿de qué nos habla? Pero pregunto, ¿nada más el libro de los Hechos habla del Espíritu Santo? ¿Desde dónde? Desde Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Apocalipsis, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dices amén? ¿Porque yo lo digo? ¿O porque lo dice la Biblia? Entonces denle una ofrenda de palmas a Dios, porque esa es su palabra. Amén. Más fuerte, porque es para nuestro Dios. Hay muchos que no hablan donde Pedro habla acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, donde el apóstol Pablo habla acerca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que tú y yo debemos ser espirituales, no por cómo suena una doctrina, sino porque estudiamos las Escrituras y lo confirmamos. ¿Recuerdan ya el libro que vimos en el capítulo 11, la iglesia de Berea? ¿Qué hacía esa iglesia? Estudiaba las Escrituras. Es importante estudiar las Escrituras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si hoy Dios te trajo aquí es con el propósito que conozcas la verdad. Y Jesús dijo, y el que reconozca la verdad será verdaderamente libres ¿de qué? De nuestros pecados.
¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, fíjese que hoy es una grave situación cuando solo entramos a YouTube a buscar respuestas de la Biblia, porque podemos cometer el gran error de una interpretación bíblica, pero solamente basándola, hermano, a un predicador reconocido y que dices, no hombre, este tiene la verdad. Entonces el error, ¿cuál es? Escucharlo. Mira, no, el error es que vas a empezar a ver la Biblia, a leer la Biblia a través de sus ojos. Ahora, estoy incluido, estamos incluidos, o sea, no creas, yo no estoy diciendo, si yo digo, no, caso oración es la verdad, o yo. No, aquí el pastor Ángel, yo soy la verdad. ¿Sabe qué soy? Un sectario. Una denominación que diga yo soy la verdad, yo tengo la verdad, eso se llaman sectas. Nosotros no decimos tenemos la verdad, nosotros decimos Jesús es la verdad. Y en Jesús es en quien podemos llegar al Padre. Y el Padre y Jesús nos enviaron a su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para consolarnos, para instruirnos en estos caminos, mientras nuestro Dios viene por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, el asunto es que cuando tú ves la Biblia con los ojos de esos predicadores que escuchaste y te dan una enseñanza acerca del Espíritu Santo, te vas a meter en problemas, porque hay muchas denominaciones, o algunas denominaciones, que ya quitaron la obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Ya no hacen milagros, ya no puede haber profecía, ya no hablan en lengua. Pregúntale que está al lado, hermano, ¿ya hablas en lenguas? Bueno, sí, humanas o angelicales. Porque algunos pueden hablar en lenguas, pero humanas. No, las angelicales. Mire, por eso decimos, ¿qué tipo de discípulo eres? ¿Del que solamente te quedaste en el bautismo de Juan? Es decir, solamente te quedaste en un camino, o porque estás viendo en las redes sociales y crees que lo que él dijo, ese autor, es así. Ya no hay mover del Espíritu Santo. Hermano, yo veo el mover del Espíritu Santo en esta congregación. Y le damos libertad al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero con orden. No, hermano, si alguien, alguna hermanita, algún hermanito empieza a sentir, dice, oh, pastor, yo empecé a sentir fuego. Dije, pues que no lo queme. Tú puedes sentir fuego, pero no puedes desordenar. Que alguien empiece aquí, hermanito, órale, véngase, acompáñeme este corito. No. Y que quiera agarrar y empiezan y otro va a sacar la bandera. Y no está mal, pero ahí donde estás. A menos que la iglesia te dé una instrucción porque eres parte del ministerio y te diga, a ver, el grupo de banderas, de danza, va a empezar a girar alrededor de la iglesia con banderas. Pero los que no creen en eso, porque dicen que ya el Espíritu Santo y sus dones ya pasaron, solamente fueron en los tiempos de los apóstoles, hermano, y si tú crees eso, con eso te vas a quedar. El asunto aquí, hermano, es que le atribuyes a un predicador la autoridad de interpretación bíblica. Y no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque en el estudio de la teología hay una herramienta que se llama hermenéutica. Y en esa regla, en ese estudio de la hermenéutica, que no es una regla de los pastores o cristiana, es una herramienta secular para estudiar textos antiguos. Y nos dice en esa primera regla de interpretación que la Biblia se interpreta a sí misma, se interpreta por sí misma, ella sola. ¿Qué significa? Que la Biblia, hermano, la misma Biblia nos responde, la misma Biblia nos concuerda, la misma Biblia se complementa y la misma Biblia tiene congruencia de todo lo que es la verdad que Dios escribió allí. Es decir, que si leo un texto y luego leo otro y digo, ¿se contradice? No, el problema no es la Biblia, es el predicador. He escuchado en algunas iglesias donde dicen los líderes, yo no me meto con doctrina, no, yo nada más hablo de Jesús. ¿Ya ve? ¿Y sabe por qué el pueblo se desenfrena?
por falta de doctrina. Porque no solamente podemos decir solo Jehová, solo Jesús o solo Espíritu Santo, porque habría un desorden. ¿Cuántos saben que Dios es orden y que la doctrina es importante? ¿Sí o no? Ahora, hermano, entonces, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que desmenuzar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tomar bien lo que ella enseña y así aprender, diga conmigo, aprender y enseñar. Pero antes de enseñar, dígalo, pero antes de enseñar, tengo que vivirlo. Esdras 7:10. ¿Sabe quién era Esdras? Era un escriba, era un maestro que interpretaba la Biblia. Pero ¿sabes qué hacía? Uno, preparaba su corazón. Dos, inquiría la ley de Jehová, la aprendía, le decía: Señor, revélame tu palabra para honrarte en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos saben que tenemos espíritu, alma y cuerpo? A ver, dígame, ¿cuál es su cuerpo? Pellizquese. Ese. ¿Qué es el alma? Es el centro de las emociones, sentimientos, donde está tu libre albedrío, el raciocinio, ¿cierto? Espíritu, ¿qué es? Es el aliento de vida que Dios ha puesto y le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Crees en esto? ¿Por qué lo crees? Porque lo veo. ¿Ah, de veras? ¿Ves el alma? ¿Al espíritu? No, pero lo creemos. Somos un cuerpo trinitario. Dame otra palabra. Eso. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto creer entonces en la Trinidad? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, el error, hermano, es ver un video y que te convence y concluir en lo siguiente: tiene razón. No, hermano, no debemos darle a un hombre, por mucho que se estudió y que sea grande teólogo, que tú digas tiene razón. No, la Biblia tiene la razón. Así es que es bien importante que tú y yo vivamos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Efesios. Porque ¿de qué tipo entonces de discípulos somos? De los que somos llenos del Espíritu Santo, los que ya tenemos la obra del Espíritu Santo. Dios nos ha puesto sus dones. Dios te ha puesto poder. ¿Para qué? Para que andes conforme a su voluntad. Amén. Entonces vamos a ver algunos asuntos del andar en Cristo como discípulos, pero completos, no medios discípulos. Ya dijimos cuáles son los medios discípulos. ¿Quiénes son los medios discípulos? Los que le dan medio tiempo solo a Dios, su medio compromiso, su media santidad, su media consagración. No. ¿De quién eres? De los discípulos que no solamente fueron bautizados, ahora tienen una vida en Cristo y son discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y un discípulo de Cristo que quiere aprender de su rabino, de su Señor, ¿qué va a hacer? Permanecer firme. ¿Cómo? Aprendiendo. ¿Para qué? Para que seas igual a tu maestro. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: tu reto, y con esto voy a concluir, tu reto es parecerte a Cristo, a Dios. Ay, pastor, ¿eso cómo cree? No voy a poder. Ciertamente no. En este mundo no lo vamos a lograr, pero es nuestra demanda parecernos a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Parecernos a Dios. ¿Cómo? Con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu vida cambie. Si tú dices yo no puedo, exactamente, tú no puedes. Pero eso díselo a Dios de esta manera: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes cambiarme, tú sí puedes renovarme, tú sí puedes transformarme. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos entonces a Efesios capítulo 1, por favor.
perdón, capítulo 5, a ver, sí. Perdón, 4, por favor. Dice el verso 1: yo pues preso en el Señor os ruego, discípulos cristianos, ¿qué dice? Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ahora, un discípulo, mis hermanos, no solamente se queda en una parte de conocimiento de Dios, ahora tiene que vivir la presencia de Dios en su interior. Hermanos, muchos de nosotros muchas veces pasamos temores. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces pasas por tristezas. Muchas veces, hermano, pasas por pruebas, por retos. Hay cristianos que se sienten deprimidos, que caen en ansiedad, que se sienten solos. Perdón que repite a lo mejor un poco. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues un discípulo a medias, mis hermanos, un discípulo a medias puede quedarse sin el gran beneficio de ¿qué? De la obra redentora del Espíritu Santo. Amén. Ahora, aquí hay un verbo bien importante, la palabra andéis. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí dice así? Ahora, esa palabra andar, hermano, o caminar, es una metáfora bíblica que se usa, hermano, en la escritura. ¿Para qué? Para describir la actitud de un verdadero discípulo, su manera de vivir de un verdadero discípulo de Dios. Y esto lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Yo solamente voy a tomar un punto porque no me quiero tardar más. Pero ¿cuántos recuerdan a Enoc? Génesis capítulo 5. Enoc, hermano, dice que vivió ¿cuántos años? 365 años, pero 65 años, es lo que dicen algunos eruditos, vivió sin Dios. Pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando tuvo ese encuentro, hermano, con el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿qué cree? Dice, y Enoc caminó con Dios. ¿Y sabe cómo puede decir un cristiano que caminó con Dios? Pues por su manera de vivir y por su manera de ser, tu persona. Encontramos a otro nombre, Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? Génesis 6:9. Dice que el mundo ya como estaba, pervertido, malo, ¿cierto o no? Pero ¿qué hizo Noé? Se guardó con toda su familia, ¿sí o no? Hermano, de hecho Jesús recuerda que dijo que los días de su venida serán como los días ¿de quién? De Noé. ¿Y cómo estamos estos días? No sé si viste que ahora hubo un problema, no recuerdo en qué cámara de la política, no recuerdo bien, pero que se manifestaron los del arco iris, ustedes me entienden, ¿verdad? Y dijeron ellos, este mes de junio será el mes del arco iris, así dijeron. Y fueron, hicieron y deshicieron. Y no se diga que ya están votando para que haya el mes del aborto. Ya están votando todo, hermano, el mundo está de cabeza, ¿sí o no? Un verdadero discípulo, hermano, tendrá cuidado en su manera de vivir, en tu persona. ¿Para qué? Para que vean que Cristo ha hecho una nueva criatura en tu vida, en tu andar, en tu ser. Entonces, mis hermanos, Noé como Enoc, en ese tiempo tan feo, tan difícil, que se estaba, no que se estaba, cada día estaba más hundido. ¿Qué cree que hicieron? Ellos se guardaron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan a Abraham? ¿Abraham ya era creyente en Dios? No. ¿Cuántos saben que Abraham era adorador de dioses? No era poblano, pagano.
no era de Puebla, él era pagano. Y cuando Dios le llamó, ¿qué hizo Abraham, hermano? ¿Y qué cambió? Su vida, su andar, su caminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tanto Enoc como Noé como Abraham, hermano, eran discípulos. ¿Por qué? Porque decían, no, porque sus actitudes, su acción, su vida lo demostraba. David, ¿cuántos recuerdan al rey David? Él era un pastorcito, pero nunca se imaginó la obra del Espíritu de Dios en este hombre. Y David caminó con Dios, Primera de Reyes 3:14. ¿Cuántos recuerdan al rey Ezequías? ¿Cuántos recuerdan a Josías? Entonces son hombres, hermanos, que se caracterizaban no solamente por ser discípulos y ellos decían, mi rabí, no, su estilo de vida, su persona caracterizaba, ¿quién? La gloria de Dios. De manera que los verdaderos discípulos de Dios, como encontramos en Hechos, hermanos, para que ellos pudieran ser y andar, recordemos que en Hechos 11, si no mal recuerdo, verso 26, si no me corrigen, cuando dice que a los cristianos por primera vez se les llamó como cristianos, pero antes eran conocidos como los del camino. Pero ¿por qué les decían cristianos y los del camino? Por su andar en Cristo. Eran discípulos por su andar en Cristo, amén. Ahora déjame darte rápido algunas características de el verdadero discípulo de Jesús. Número 1, porque andan con amor sincero. ¿Cuántos tienen amor sincero? Sabe, ese. Amor sincero. ¿Por quién? Bueno, en primer lugar, por Dios. Un amor sincero por Dios. Ese es el discípulo. Miren lo que dijo Jesús. Vaya conmigo a Juan. No lo busque, yo se lo leo. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Si lo tienes antes, ponlo. Juan 8:31 dice de esta manera. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. ¿De qué tipo de discípulo eres, mis hermanos? Los que permanecemos en la palabra de Dios o permanecemos en nuestra palabra. Es que los que permanecen en Jesús, dice verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué, hermano? Verdaderamente libres. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Entonces debe de haber un amor sincero para con Dios, número 1, y para con tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Porque de esto se caracterizaban ¿quiénes? Todos esos hombres del Antiguo Testamento. Número 2, otra evidencia de un verdadero discípulo: obediencia. Hermanos, son claves estas tres características que quiero dar, que son varias las que la Biblia nos da, pero hay tres fundamentales, hermano, donde tú y yo debemos valorarnos siempre. Si somos verdaderos, ¿qué? Discípulos, si somos verdaderos discípulos llenos y completos, entonces debe de verse en ti por un amor sincero. Mira, esta palabra sincero ya la hemos mencionado, pero creo que es importante recordarla. Cuando se compraban ollas, porque esto es algo que era común dentro del pueblo judío, algunos que se dedicaban a hacer, ¿cómo se les dice? Los que hacen todo en barro, ¿cómo se les llama? Se me fue. Alfareros, la alfarería. Normalmente cuando algunos hacen este trabajo, que claro tiene su alto grado de responsabilidad, y cuando ellos ya forman sus vasijas, la segunda etapa es meterlos al fuego para que se comprima, se afirme, ¿cierto? Pero ¿qué crees? En algunas ocasiones
Pues eran muchas, hermano, y ellos tenían que llevar a la venta. ¿Y sabes qué hacían? Les metían impermeabilizante, de eso que ahora ya salió ahora, que puedes tapizarlo. ¿Y qué pasa? Cubres nada más. ¿Y qué es lo que hacían entonces los alfareros? La pintaban, ¿para qué? Para cubrir ese defecto, que no se viera. Entonces cuando los llevaban así esas vasijas, porque no eran sinceros, o sea, no eran ¿qué? Honestos, las ponían a la venta, pero había algo, hay gente experta. Y cuando venían y iban a comprar una pieza, ¿saben qué les decían? Bueno, véndeme la pieza, pero sincera. Porque ellos le ponían cera para cubrir esa, ¿qué? Había un defecto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De ahí surge la palabra sincero. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya nada en tu corazón que no sea sincero a Dios. Que una cosa digas, por tu boca dices amo a Dios, pero tus acciones y tu manera de ser digan todo lo contrario. Entonces ya no somos sinceros. Porque todos estos hombres del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hermano, estos hombres eran caracterizados no por lo que hablaban, sino por su manera de vivir, actuar. Número uno, tenían ¿qué? Amor sincero. Y alguien que ama sinceramente a Dios, que guarda sus mandamientos, hermano, Jesús dijo, será amado por mi Padre. Y nos manifestaremos en Él y viviremos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque esa es una promesa. Número dos, ya voy a acabar. Por la obediencia. La obediencia, hermano, es el resultado de una fe verdadera de un discípulo. No medio obedeces, no medio amas, no, amas y obedeces a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque para poder cumplir con todas nuestras obligaciones en nuestro matrimonio, en el trabajo, con nuestros hijos, con el gobierno, necesitamos amar sinceramente a Dios. Es lo que hace un verdadero discípulo. Porque lo que hace el apóstol Pablo en Hechos, hermano, en el capítulo 9, es que les está dando el complemento de la vida cristiana. ¿Quién? La obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo es la única que nos ayudará a tener un amor sincero y ser obedientes a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera característica, amor sincero. Segunda, obediencia. ¿Pero vas a ser medio obediente? Ay, estos de aquí sí están despiertos. A ver a los de acá, ¿van a ser medio obedientes? Alguien dijo sí, pues Dios te ayude. No, yo creo que se le fue. La perdonamos, ¿sí o no? No es cierto. Hermanos, a ver, pregúntenme. Ay, sí, pastor, háganle así. Ay, desquítense, aprovechen. Ay, sí, pastor, háganle así. Usted muy. Hermanos, ese es nuestro reto. Y sabes, siempre tenemos retos. Si es cierto que nuestro amor es sincero, si es cierto que somos obedientes. Y número 3, fiel a su palabra. Y esos son fundamentales en la vida de todo discípulo completo, que quiere a Dios hacer todo, pero totalmente. Ahora, estos discípulos, para tener amor sincero, obediencia sincera y fidelidad sincera a la palabra de Dios, es que tenían algo que pasión por Dios. ¿Sabes qué necesitamos para cumplir sus demandas? Pasión por Dios. Y eso, ¿sabes quién lo da? Dígale que está a su lado, mi esposa, mi esposo. Hoy sí, cuando quieres ir mi amor, vamos a la iglesia. Ay, no, hoy no, mi amor, no. O viceversa. No, vamos a la iglesia y todo. Ajá. No, hombre, con esa pasión, ¿tú quién no? Amados, no, la pasión no es del hogar. La pasión viene por la obra del Espíritu Santo. Ahora, estos cristianos, estos discípulos procuraron
vivir de una manera que agrada a Dios. Dígale al que está a su lado: procura vivir como a Dios le agrada. Eso es lo que debemos de hacer con nuestros hijos. Hijos, procura vivir, pero como a Dios le agrada. Hermano, en esta iglesia no exigimos, si no eres santo, perfecto, si no esto y pecas o fallas, te me vas. De ninguna manera. Porque para eso el Señor te trajo aquí, para ser restaurado, para ser edificado y para vivir para la gloria de Dios, no de nosotros los pastores, de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿en qué debes de procurar vivir? Todo discípulo lleno procura vivir en integridad, Salmo 15:2. Procura vivir en rectitud, Proverbios 14:2. Procura vivir en sabiduría, Proverbios 28:26. Y procura vivir en la conformidad de su palabra. Ahora, hermano, un verdadero discípulo evita algo, ¿qué? Caminos engañosos. Un verdadero discípulo evita caminos engañosos. ¿Qué significa? Si hay doctrinas, alguien viene a tu casa que no identificas, que tú sientes que no es correcto, no sea bienvenido. Tampoco estoy diciendo que pongas en tu casa: aquí somos cristianos y no aceptamos y no eres bienvenido. No, aquí no. Eso déjalo para otros movimientos. Los cristianos no hacemos eso. Debes de ser hospedador. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenido. Pero si alguien trae una doctrina, entonces tú refuta. Tu apología debe de ser con un verdadero evangelio, pero con amor y con misericordia. Yo conocía a una hermana, mira, era de oración, y se levantaba a las 3, 4 de la mañana, una super mujer de oración. Pero ¿qué crees? Así les hacía cuando venían a los que tocan las puertas, y no está mal, no, respetamos. ¡Fah! Les azotaba a la puerta. ¡Fah! Entonces, imagínate. No, es que aquí somos de tal denominación. El Señor te lleva para que hables con Él. A lo mejor tiene una necesidad. La necesidad del poder y obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, póngase de pie. Ya terminé. Diga amén, amén. Ay, mis hermanos. No es cierto. El tema del andar, hermano, en los creyentes, muy amable, hija, que ya lo veremos la próxima clase. Tema de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos quieren andar como discípulos totalmente llenos? Como discípulos totalmente obedientes. Bueno, yo te voy a pedir que pongas tus manos en tu corazón de manera sincera y que le digas: Señor, yo no quiero ser un medio discípulo, alguien que medio te obedece, medio te ama, medio se santifica, medio se consagra, como que medio voy a la iglesia, medio leo la Biblia, medio oro. No, Señor. Yo quiero ser un discípulo que sea caracterizado por un amor sincero, por una obediencia sincera y por ser sincero en la fidelidad de tu palabra. Ayúdame a procurar vivir, Señor, porque yo sé que puedo fallar, pero no por eso me voy a detener. Tu palabra dice que me has dado poder, amor y dominio propio, para no tener temor de decir: voy a fallar, por eso no me involucro. No. Ahora tenemos el poder de tu Santo Espíritu en nosotros para ser discípulos que procuran día con día ser llenos de amor sincero, de obediencia y fidelidad a tu palabra. Ahora nos dices que seamos íntegros, rectos, sabios, que nos apartemos de los caminos engañosos. ¿Cómo? Dando buen testimonio, siendo lleno de tu Santo Espíritu y entendiendo tu voluntad. Señor, ayúdame a caracterizarme como un discípulo
que vive por fe, que tiene buenas obras, que es humilde, que tiene amor, que tiene santidad, sabiduría, verdad y obediencia. Gracias por tu palabra, Señor, porque en esta hermosa tarde me has hablado de no ser un discípulo más o cualquier discípulo. ¿De qué discípulos somos? ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿De los llenos o medio llenos o vacíos? Yo quiero ser un discípulo lleno de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre.